GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, contabilidad electrónica, con la participación especial del licenciado en Derecho Miguel Ángel Villa Beltrán, quien es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un posgrado en especialización en Derecho Fiscal y Administrativo, así como una maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es socio fundador de la firma Villa y Beltrán Abogados SC. Colaboró como asociado litigante en materia fiscal y administrativa en las firmas Desarrollo del Factor Patrimonial SC, LexCorp Abogados SC, Despacho Emilio Margain y Asociados SC, entre otras. Es profesor universitario en instituciones como UNAM, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Instituto de Especialización para Ejecutivos y el Instituto GBA, entre otras. En la conducción, el contador público Nicolás Pérez Méndez. Los dejamos con nuestro invitado, el licenciado en Derecho Miguel Ángel Villa Beltrán. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridísimos colegas. Pues estamos aquí en una nueva emisión de Los Mejores Fiscalistas. Y bueno, pues el día de hoy tenemos tengo el gusto de estar conviviendo en esta tardecita con uno de de las personas que nos han estado apoyando muchísimo. Está en el área de maestría, está dando cursos, nos está apoyando en muchas áreas aquí en GBA. Y bueno, pues Miguel pues decía que algún día teníamos que coincidir. Sabía que te tenía que llegar el tiempo, entonces pues no hay plazo que no se cumpla. Ni término que no se llegue. Muchísimas gracias. En esta ocasión, pues de este lado, para platicar de este tema tan particularmente escabroso de algún modo por lo vanguardista que pareciera ser para pues todos nuestros compañeros contadores, por supuesto también nuestros amigos abogados y en general para quienes estamos insertos, como casi todos lo estamos en el ámbito fiscal, metidos en esta embroncada y, bueno, yo diría más bien intrincada situación fiscal que nos ha generado esta nueva reforma a partir de 2014, ¿no? Ahora le denominan ellos contabilidad fiscal, pero pues vamos a abundar un poquito al respecto. No, hombre, y de hecho, pues muchos de nuestros radioescuchas pues saben que tú estás de este lado. Ahora te tocó estar aquí precisamente, sí, entonces, bueno, pues ahora nos toca, ¿no? Pues con el gusto. Estar en el ring. Pues bien, mira, Miguel, pues en relación a este tema, déjame comentarte, por supuesto, que tenemos presente la profunda reforma que hubo en el artículo 28 de Código en materia de contabilidad para 2014 y definitivamente, pues, dentro de este marco que me gustaría sobre todo apoyarme en tu visión de tu carrera de la licenciatura en abogacía y definitivamente pues los puntos de vista son diferentes. Yo por ejemplo yo busco cómo está integrada la contabilidad, cómo tengo que armar mis papeles de trabajo, etcétera. Y yo veo que en la mayoría de los casos los abogados ven pues cómo nos podemos defender, cuáles son expresamente los fundamentos, la parte legal, y ese es el punto que yo quiero manejar el día de hoy contigo, claro, más que la integración. Okay. Y por ejemplo, fíjate, dentro del marco de la contabilidad, sabemos que a partir de esta reforma de código le dieron el legislador a la autoridad fiscal una serie de facultades de revisión electrónica, por ejemplo. Ok. ¿No? De hecho, muy en lo personal punto de vista de tu servidor, lejos de hablar de una auténtica reforma fiscal, yo considero que se trata de una reforma recaudatoria o fiscalizadora. ¿Por qué razón? Porque no vemos dentro de todo lo que es el marco de la reforma fiscal que se haya ampliado digamos, el grupo de contribuyentes, ¿no? La cantidad de contribuyentes que tenemos que pagar, sino que simple y sencillamente se ampliaron las facultades de las autoridades fiscales para poder fiscalizarnos, valga la redundancia, y particularmente, y es un punto medular por cuanto hace a las facultades que pueden ejercer ahora electrónicamente. Estamos hablando desde la implementación de este nuevo instrumento que es el buzón tributario y ahora las revisiones electrónicas, y dentro de todo esto, pues como bien comentabas tú, la situación
de manejar el concepto de la contabilidad. Y déjame empiezo por el lado a lo mejor constitucional, empezando desde la situación de por qué las autoridades pueden fiscalizar nuestra contabilidad, qué acceso pueden tener a nuestros documentos ya impresos hoy día, ya sea, bueno, generalmente por escrito, aunque sea una contabilidad, pero ya sea impresos o incluso ahora de manera electrónica. El artículo 16 constitucional, por ahí entre sus párrafos 9, 10, 11 y 12, pues nos habla acerca de las facultades que tienen las autoridades para realizar visitas y particularmente para corroborar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Luego, por otro lado, tenemos los artículos 14 y 16 constitucionales que nos establecen pues, el grande y amplísimo marco de seguridad jurídica que debiera de proteger a los ciudadanos y que prevé también el principio de inviolabilidad del domicilio, pero y también de los papeles, es decir, cualquier autoridad fiscal o en general cualquier autoridad que quiera tener acceso a nuestro domicilio para revisar el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales y más aún llegar hasta la mesa sobre de nuestros documentos y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, redundando un poco, pues tendrá que cumplir con una serie de lineamientos desde la Constitución. Es decir, existe el fundamento constitucional que tienen las autoridades fiscales para poder tener acceso a nuestra documentación, particularmente dentro de lo que es la contabilidad o lo que es el ámbito fiscal, nuestra contabilidad en el ámbito fiscal. Sí existe el fundamento. Sin embargo, vemos que nuestra Constitución, pues estamos a casi 100 años de que haya sido promulgada en 1917, los fundamentos siguen siendo los mismos, los principios siguen siendo los mismos, pero a partir de 2014 y ya para niveles de legalidad, es decir, bajando un poco del ámbito constitucional al ámbito de legalidad, vemos que ahora el legislador en el Código Fiscal de la Federación y en el reglamento al Código Fiscal de la Federación publicado en el mes de abril de este año, pues nos prevé incluso una serie de situaciones o de conceptos sobre de los cuales debemos de entender qué es la contabilidad y a qué viene esto, Nicolás. Antes, quienes nos dedicamos en el ámbito particular a litigar en contra de las autoridades fiscales, porque esa es nuestra profesión, pero además porque lo hacemos con mucho gusto y encontramos muchas irregularidades por parte de las autoridades, encontrábamos y se hacía mucho el argumento sobre de qué debería de comprender la contabilidad. Es decir, ¿qué es lo que podían las autoridades pedir en una revisión como parte de la contabilidad? Y si ya bien por ahí el artículo 28 y 30 del Código Fiscal vigente hasta 2013 nos establecía una serie de lineamientos de qué comprendía la contabilidad y sin ningún ánimo de denostación y por supuesto con todo respeto a nuestros compañeros contadores, esencialmente hablaba de registros. ¿Qué pasa a partir de 2014 con las reformas y con la entrada en vigor también del reglamento? Encontramos que en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, última fracción, nos dice que, por un lado, los contribuyentes deberán de subir su contabilidad a la página del SAT. Y por otro lado, tenemos, y ahí considero muy en lo personal que hay cierta jiribilla y que vamos a empezar a ver los resultados, no ahorita en los próximos 2, 3, 4 meses, sino más o menos estaremos hablando cuando menos de un ejercicio más, un año más. Vemos que si hilamos, o como decimos técnicamente los abogados y que suena un poco rimbombante, concatenamos la última fracción del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación con lo que ahora nos dispone el artículo 33 del reglamento, vemos que este último ordenamiento, el ordenamiento reglamentario, prevé qué debe de entenderse por contabilidad, y ahí encontramos ahora sí los estados de cuenta bancarios, y además cómo debe de llevarse o cuáles son las características que debe de tener esta contabilidad. Consecuentemente, ahora vemos que la contabilidad ya no solo son registros, ya no solo son papeles, sino que además son, por analogía, todo lo que dispone el artículo 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, más las características que ese mismo precepto requiere de la contabilidad y que ya se venían manejando, pero que incluso por ahí en el argot jurídico se han dado por llamarle la contabilidad ampliada, ¿no? En donde incluso pueden llegarte a requerir los contratos de los trabajadores, es decir, si por ahí nuestros compañeros que asesoran a empresas o los que trabajan en empresas tienen, y sería una buena pregunta para ellos, si desde este momento consideran que tienen debidamente
integrados sus expedientes de los trabajadores, ¿no? Desde la solicitud de empleo y en general todo el cumplimiento que deriva de las relaciones laborales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora forman incluso parte de la contabilidad. Si bien ya no son registros específicamente en el ámbito contable, sí estamos hablando de una contabilidad ampliada, por decirle, denominarla de alguna manera, en donde la autoridad ahora está considerando una serie de elementos que comúnmente no conformaban parte de la contabilidad como elementos de apoyo para poder realizar revisiones sobre la contabilidad. Ok, ahí te voy a pedir una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque en este tema me interesa mucho, Miguel, que me des tu opinión desde tu punto de vista, porque del artículo 28 yo analicé que todas y cada una de las fracciones, el legislador le dio la facultad a la autoridad fiscal a través de reglas de carácter general y a través del reglamento de dictar cómo está integrada la contabilidad, de cómo hay que subir la contabilidad, las características. Es decir, el legislador en este caso siento que no asumió responsabilidad para asignar expresamente en ley, en código, cómo se integra y las características que se tenía que cumplir. Todo se lo delegó al secretario de Hacienda a través de reglas de carácter general y al Ejecutivo. Ahora, esa correlación, Miguel, desde tu punto de vista, ¿qué tan legal es? ¿Qué tan válida es? Nos deja un cierto grado de incertidumbre, pero ciertamente es legal. ¿Por qué razón? En el ámbito técnico jurídico le decimos que tenemos el acuerdo, el decreto delegado, que consiste de alguna manera en donde el legislador, si bien es el único que tiene la atribución de normar las obligaciones fiscales de los contribuyentes, en términos sustantivos me refiero en cuanto al fondo, es decir, cuánto tenemos que pagar, qué impuestos tenemos que pagar, le deja la forma, de alguna manera le delega al Ejecutivo, a través de reglas de carácter general, la atribución de que éste señale de qué forma vamos a dar cumplimiento a esas obligaciones. ¿Es legal? Sí. Sí lo prevé la Constitución y sí existe la atribución para el legislador de delegárselo al Ejecutivo a través de los titulares de las dependencias, en este caso del secretario de Hacienda, o en su caso, dependiendo del titular del jefe del Servicio de Administración Tributaria, particularmente hablando del SAT, porque también tenemos IMSS e Infonavit, pues tiene la atribución de hacerlo. Nos deja en un cierto grado de incertidumbre la situación que, si bien de facto tiene la atribución de emitir estas reglas, no sabemos cuándo las van a emitir y por otro lado siempre está en la situación de la discordia sobre si las autoridades administrativas, fiscales administrativas, pueden establecernos mayores cargas que las que específicamente el legislador nos señaló en la ley. Ese es el punto, sí. ¿Dónde radica la problemática? Fíjate que comúnmente hemos manejado la situación de que las reglas de carácter general, es decir, tu servidor, para explicarlo de una manera metafórica, evidentemente si me escucha cualquier otro abogado me cuelga de la corbata, me cuelga de la corbata y de la lámpara. Al mundo mortal del contador. Vamos a bajarlo a términos así muy coloquiales. Lo que yo en términos didácticos me doy a denominar el efecto salmón, es decir, tenemos este pececito que nada contracorriente, ¿no? Nada hacia arriba. En materia fiscal está prohibido este efecto salmón, por llamarle de alguna manera, es decir, los ordenamientos de más bajo nivel no pueden ir más allá de lo que los ordenamientos de superior nivel establecen. Esto es, por ejemplo, una circular no debe de ir más allá que lo que una regla de carácter general establece, ni una regla de carácter general, entendamos, resolución miscelánea fiscal, no debe de establecer mayores cargas que las que un reglamento, y más aún que la ley te establece, y por supuesto la ley en ningún modo debe de ir más allá que lo que la Constitución establece. Cuando una ley va más allá de lo que la Constitución establece, esa ley, aunque sea ley, es inconstitucional, va en contra de la Constitución y es susceptible de ser anulado en ciertos casos, bajo ciertos mecanismos, el precepto que específicamente le esté causando afectación al ciudadano. Correcto. Si el reglamento va más allá de la ley, pues igualmente será ilegal de algún modo. Y los subsecuentes ordenamientos, si establecen mayores cargas que la ley o que la Constitución, pues dependiendo de qué
digámoslo de esta manera, qué trancas se estén brincando, pues sí, serán ilegales o serán inconstitucionales. ¿En dónde existe aquí la irregularidad o dónde existe la incertidumbre para el contribuyente? ¿Hasta dónde puede ir la disposición reglamentaria o hasta dónde puede ir la regla de carácter general que emita el titular del SAT o la regla de carácter general, la resolución miscelánea? ¿Puede ir más allá de la ley? No. Tiene que establecernos la forma, el procedimiento, el cómo. ¿Cómo voy a dar cumplimiento a esa obligación? Es decir, son reglas de procedimiento. Por eso es que vemos que las reglas de carácter general, comúnmente ya resolución miscelánea fiscal o incluso resolución miscelánea en materia de comercio exterior, pues traen sus formatos, ¿no? Se supone que a efecto de facilitarnos el cumplimiento de las obligaciones, la presentación de avisos, etcétera. ¿Dónde existe la problemática, Nicolás? Cuando estos anexos se vuelven electrónicos también. ¿Y qué sucede cuando yo me meto a la página o a través del sistema electrónico que me haya dispuesto la autoridad que tengo que manejar y yo quiero, no sé, hacer un trámite, una disposición o hacer una explicación y ya nada más tengo un campo, una ventanita mínima con una flechita que le pico y me da 2, 3 opciones o como acabas de decir tú, que me vuelve la situación categórica, sí o no, entonces ya no hay manera de explicar. Yo considero que en esos supuestos sí existe una cierta afectación al particular. ¿Por qué? Porque no le estás dando desde la Constitución pues libertad para que exprese ese derecho de petición que tiene para promover ante las autoridades lo que específicamente quiere, ¿no? Sí, le facilita muchísimo a las autoridades la resolución de las peticiones de los contribuyentes, pero limita también en mucho al contribuyente en el sentido de explayarse respecto de qué es lo que está solicitando, ¿no? Correcto. Y mira, te agradezco mucho tu opinión y también ayúdame con esto porque de repente también es una duda que es muy recurrente cuando impartimos cursos. Nosotros sabemos que, por ejemplo, reglamento y resolución, por cuestiones de tesis que han tenido por parte de tribunales durante mucho tiempo, estos dos, tanto resolución como reglamento, no pueden estar taponeando un hueco de ley. Eso es evidente. Entonces, a mí me hubiese gustado muchísimo que el legislador nos dijera expresamente en ley para que nosotros tuviéramos esa certeza jurídica. Y yo en un momento dado siento que, no sé, ahí luego la opinión, por supuesto, del abogado, sí, no está taponeando el reglamento ni resolución este tipo de disposiciones, o no se quiere apoyar demasiado el legislador en ese punto. Yo considero que sí. ¿Y a qué se debe? ¿A qué se debe, Nicolás? Pues si nos damos cuenta en realidad cuánto tiempo le tomó al legislador, valga la expresión, cocinar esta reforma. Y es una reforma que no viene del legislador mismo, sino viene promovida, la iniciativa es presentada desde el legislativo, desde el ejecutivo, por supuesto, y particularmente por parte del SAT. Digo, sin ningún ánimo de hacer aquí una quema de una inquisición, pero pues tenemos al señor... El secretario apoya, por supuesto, al Ejecutivo en ese rubro, claro. Y el secretario se apoya, por supuesto, el titular del SAT, que vemos que es una persona con una determinación bastante recia a llevar a los particulares al cumplimiento de una serie de obligaciones. Sí, tiene un motivo de ser el por qué estamos buscando o están ahora las autoridades buscando el cumplimiento de estas obligaciones de manera electrónica. Sin embargo, pues también debemos considerar, y creo que no están teniendo muy en cuenta las autoridades y ellos mismos están teniendo problemáticas en donde no están valorando la situación de que no estamos al nivel tecnológico, ¿sí?, ni de preparación técnica que los países del primer mundo, particularmente hablemos, por ejemplo, de Bélgica, ¿no? Por hacer un comparativo, claro, y así hasta cierto sentido chusco, si quieres, ¿no? Dicen que somos tan felices como ellos. A lo mejor puede ser que sí, pero no tenemos los mismos avances tecnológicos ni la preparación técnica, y más aún, podemos tener los avances tecnológicos sí, si el país le invierte, si las autoridades invierten en poder llegar a tener la capacidad electrónica de almacenamiento para que estemos subiendo la contabilidad, si los contadores se preparan, tomamos cursos para hacer el seguimiento de toda esta nueva normativa, pues vamos a llegar a ese punto tarde o temprano. La problemática es que creo que los tiempos que las autoridades dieron para implementar todas estas nuevas regulaciones
fue muy corto, lo que técnicamente le llamamos la vacatio legis, es decir, entre la publicación de las disposiciones y su entrada en vigor, en realidad es muy corto el tiempo. Y vemos que pues, esto se ve corroborado por la situación de que las autoridades, a las fechas que están señalando ellos mismos para la entrada en vigor de estas disposiciones, no están arrancando. No están arrancando donde nos están publicando, como recientemente, hace un par de días atrás, nuevas disposiciones en donde nos dicen, no te lo manejo como prórroga, ¿por qué? Porque ya psicológicamente te genera a ti la situación de que te puedes aguantar otro ratito más y dejarlo hasta el último. Dicen por ahí mucha gente que los mexicanos nos gusta trabajar todo al cuarto para la hora. Yo creo que no es de los mexicanos, sino en general de todo mundo. Y si fuese verlo de esa situación, no es que nos guste dejar todo hasta el último, sino que nos gusta trabajar bajo presión. Pero esa es otra situación, ¿no? Sí. Nos están publicando nuevas disposiciones en donde nos dicen, a ver, si tenías el 1 de julio como entrada en vigor para estas disposiciones que ahora te obligan a subir la contabilidad, te dicen, pues ahora lo vamos a mandar hasta octubre, pero en octubre vas a tener que subir tu contabilidad de julio y agosto. En noviembre, la de septiembre-octubre. En diciembre, la de octubre, noviembre, y en enero la de diciembre. Así, o sea, te están recorriendo las fechas, pero a final de cuentas pues no están sino evidenciando lo que de suyo ya en la práctica, en el argot diario, nuestros amigos ven que pues las autoridades no están arrancando incluso con las fechas que ellos mismos establecieron. Y por otro lado, pues tenemos a las autoridades, los titulares de las autoridades diciéndonos que no va a haber prórrogas, ¿no? Entonces resulta un poco contradictorio ahí, ¿no? Sí, claro. Claro, un poco, muy contradictorio. Claro, sí, y bueno, pues además toda la incertidumbre que nos genera ahorita, todos, a veces meterte a llenar algún dato en alguna declaración nos crea cierta incertidumbre. Ahora imagínate subir toda tu información, pues nos causa todo este movimiento que nos ha generado estos días, ¿no? Ahora, salvedad hecha de tu mejor opinión, aún en la contabilidad, aunque existen ciertos principios comúnmente olvidados, siempre hay una divergencia en la forma de llevar la contabilidad, ¿no? Entre el mismo ámbito, incluso entre mismas empresas del mismo ramo. Cada quien de algún modo tiene su propio estilo sobre ciertos principios, pero hay cierta manera, cierto estilo de llevar la contabilidad, o incluso la contabilidad se adecúa muy a las necesidades muy particulares de cada negociación, de cada contribuyente. Lo que no queda claro, y jurídicamente me dirán, es que en eso debería de consistir la opinión en este caso del participante, ¿no? Es cuáles van a ser los criterios de esa contabilidad que quieren que subamos, ¿no? Me imagino yo que lo que van a buscar hacer es irse de lo más general hacia lo más específico. Y ahorita nos están diciendo, vamos a empezar por las balanzas de comprobación, después los catálogos de cuentas, y bueno, ya desde ahí empezamos a ver que hay ciertas controversias, porque no todas las empresas manejan un mismo parámetro para sus catálogos de cuentas. Y además viene la situación de que te dicen, solo a requerimiento de la autoridad podremos o te pueden requerir pólizas, ¿no? Ciertas pólizas. Entonces, ¿cuáles son los criterios? No los tenemos. Siempre hasta el momento nos están diciendo que a través de reglas de carácter general nos van a determinar cuáles serán nuestros criterios. No los tenemos aún. Sin embargo, pues ahí está en ley. Hace pocos días, Nicolás, acudíamos por ahí a una conferencia justamente con autoridades y muy válidamente le preguntaba a un contador, a una de las ponentes de las autoridades, de las representantes que venían por parte de las autoridades, bueno, ¿por qué es que tenemos que cumplir con todo esto, no? Y le da una contestación muy peculiar y a final de cuentas muy abstracta. A final de cuentas ella, abogada, que estaba en el área que ahora va a normar todo esto del buzón tributario. ¿Por qué tenemos que cumplir con todo esto? Porque lo dice la ley. Ah, bueno. Vaya contestación. Menos mal. Menos mal, sí. Qué bueno que sí, qué bueno que eso me queda muy claro, porque lo dice la ley. Pero el problema está en que la ley me dice que la autoridad fiscal, a través de reglas de carácter general, me va a decir cómo y me está diciendo cuándo, y a la fecha pues no tenemos esos criterios específicos. Correcto. A mí me causa un problema muy serio estos plazos y precisamente estas prórrogas. Yo considero, yo lo vi creo que un poco mejor planeado en los pagos referenciados. Íbamos anexándolos a ciertos sectores
para implementar la forma para presentar el pago electrónico, y creo que eso fue un poco más, digamos, llevadero, más aceptable por parte de los contribuyentes, pero bueno, ahora sí que no vimos eso en esto de en materia de contabilidad, ¿no? Pero bueno, ahí y mira, fíjate, nada más estamos platicando un pequeño preámbulo y todo lo que vamos a platicar. Entonces, bueno, pues tengo que presionar un poquito el tiempo, perdón, Miguel. Mira, un favor, yo tengo aquí también una situación muy interesante. Quisiera hablar un poco de plazos. Quisiera un poco de plazos. Hay aparte de la entrada en vigor, en el artículo 33 del reglamento de código, en el inciso B que nos habla de las características del registro, en la primera fracción me llama mucho la atención, que nos habla precisamente de las características y nos dice que tenemos la obligación de estar registrando dentro de los 5 días posteriores a la realización de la operación de los actos o las actividades. Ok. ¿Qué opinión me tienes al respecto, Miguel, por favor? Fíjate que tiene una situación muy peculiar y que tiene muy presionada esta disposición a los contadores. Primera situación. Vemos que la disposición está a nivel reglamentario. Nuevamente, vamos en esta pirámide que comúnmente manejamos para referirnos a la jerarquía normativa, ¿no? Correcto. Tenemos el reglamento por debajo del Código Fiscal de la Federación. Y en una disposición normativa, en una disposición reglamentaria, nos dice que tenemos que estar haciendo el registro dentro de los 5 días posteriores a que se lleve a cabo la operación. Sin embargo, estamos en presencia de una norma imperfecta. ¿Por qué razón? Imperfecta, pero no por eso menos problemática. Si te fijas, la disposición te establece, sí, la obligación de hacer tu registro dentro de los 5 días posteriores a que se lleve a cabo la operación, pero no prevé, 1, infracción ni sanción, lo cual de suyo incluso sería irregular, que un reglamento te estableciera una infracción, es decir, el incumplimiento a esa disposición te previera una infracción y más aún una sanción, es decir, en qué consistiría, en cómo se sancionaría el incumplimiento de esa disposición, donde sabemos que la fuente primordial de las obligaciones fiscales es la ley, tendría que ser el reglamento. ¿Sí? Entonces, esta disposición tendría en todo caso que estar en una ley o en un reglamento. Sin embargo, la estamos viendo tendría que estar en el código o en una ley. Corrijo. Esta disposición tendría que estar en el Código Fiscal de la Federación o en una ley específica, no en el reglamento. Ahora, la inserta la autoridad administrativa en el reglamento, pero si se fijan ustedes, no hay una disposición que expresamente prevea como infracción el incumplimiento de esta disposición y, por otro lado, prevea la sanción aplicable a la comisión de esa infracción. Sin embargo, tiene jiribilla. Es decir, para concluirlo de algún modo, la disposición es imperfecta, es una norma imperfecta porque prevé una obligación, pero no prevé la sanción por incumplimiento. Correcto. Y si la previera, sería completamente irregular porque no tendría que estar en un reglamento, sino es una disposición que te establece una carga a ti contribuyente, una carga administrativa de estar llevando a cabo, es adicional que no tenías antes, que no está prevista en el reglamento, ¿sí? Para que fuese una disposición dentro del debido orden normativo y jerárquico de las disposiciones legales y específicamente fiscales, tendría que estar en el reglamento o en una ley específica, llámese impuesto sobre la renta, IVA, pero como aquí se refiere específicamente a un concepto muy general que es la contabilidad, tendría que estar en el Código Fiscal de la Federación, no prevé sanción. Sin embargo, no queda ahí la cuestión. ¿Cuál es la finalidad de que nos pongan esa disposición en el reglamento? Bueno, resulta ser que si lo hilamos esto con el artículo, última fracción del artículo 28, esta sí, del Código Fiscal de la Federación, prevé que tienes que estar subiendo tu contabilidad. Exactamente es ese punto el que quería que ¿Qué sucede si yo no llevo a cabo el registro de mis operaciones dentro de ese término? Pues aparentemente en inicio no pasa nada. Pero ¿qué va a suceder cuando yo tenga que estar subiendo la contabilidad?
Déjame especular, y aquí quiero hacer énfasis en que es meramente especulativo, no es nada oficial lo que voy a comentar. Porque además no tenemos, no tenemos todavía disposición específicamente oficial. cómo cumplir, correcto. ¿Qué va a suceder el día que yo tenga que subir mi contabilidad? Todavía no me dicen específicamente de qué manera lo voy a tener que hacer o si lo voy a tener que transformar en algún programa o la autoridad me va a establecer algún programa, porque además ahora de ser contadores tenemos que ser informáticos, para darle formato, valga la redundancia, a mi contabilidad para que lo pueda leer el sistema del SAT. ¿Qué va a suceder cuando llegue esa contabilidad a manos del informático fiscal de la autoridad y vea, déjame ser especulativo, a mí se me ocurre que tenga que ser por un sistema, si no es que el XML, ¿sí?, en donde van a estar mis registros? ¿Y qué sucede si me registro? Porque ahora estos sistemas te reflejan día, hora, fecha, minuto y segundo en el que llevaste a cabo la operación o hiciste el registro. Correcto. ¿Qué pasa si no cuadran esas fechas o esos datos con la supuesta obligación que tengo yo en reglamento? ¿Sí? Si bien no existe en el reglamento la disposición que prevea la infracción y la sanción, muy seguramente al rato las autoridades me estarán negando devoluciones o me estarán diciendo que no puedo darle un efecto a una determinada operación ya como acumulativa o como de deducción, etcétera, ¿no? Quiero creer que viene por ahí. Y me gustaría, a lo mejor, no sé cómo andemos de tiempo, Nico, abundar un poquito también sobre cuáles van a ser los efectos de la revisión electrónica, ¿no? Con todo esto de la contabilidad. Nada más ahí, nada más para que me termines, por favor, ahí de redondear un poquito. Acotado, como comentas, acotado este artículo 33 con código, si yo en un momento dado no cumplo con el requisitado o la presentación de esa información contable durante este periodo, la autoridad no tendría facultad para decir que no estoy cumpliendo con la obligación de llevar contabilidad, y adicionalmente sabemos que cuando la autoridad no lleva contabilidad, pues le estamos abriendo las puertas para que nos presuman ingresos. Entonces, esa situación a mí me inquieta mucho. Bueno, por supuesto que existe esa posibilidad. Hijo, es ambigua, pero sí, es maquiavélica y demoníaca. Sí. Sin embargo, pues sabemos, y más quienes estamos de este lado de los particulares y que día a día pues nos toca escuchar, a veces como psicólogos, a veces como sacerdotes, claro, en el mejor de los casos como abogados, todas las problemáticas que viven los contribuyentes, los particulares. Si algo es palpable para nosotros es la situación de que las autoridades fiscales en muchos sentidos son arbitrarias en sus criterios. Entonces el ejemplo que estás poniendo tú pues es... A mí me inquieta eso, me inquieta ese punto porque digo, bueno, llega la autoridad, me dice, a ver, pásame tu contabilidad de los últimos 5 días, ¿no lo tienes? Bueno, entonces no llevas contabilidad. Sí, o simple y sencillamente no te valorarían al menos ese periodo, ¿no? Ese mes. Que ahora, ¿qué es lo que en la práctica sucede, Nicolás? Tú mejor que nadie lo sabe, y nuestros amigos contadores, y particularmente quienes se dedican al libre ejercicio de la profesión, ¿no? Nuestros amigos independientes. ¿Qué es lo que comúnmente ocurre? Tu cliente, una vez al mes, te lleva, y si en el mejor de los casos te lleva la contabilidad, porque si no tú tienes que ir por ella, y te da la contabilidad así hecha barajas, sí. Echa un legajo ahí. Somos archivistas también nosotros. Ajá, exactamente. Y es tu bronca, ¿no? Una vez que tú la recibes, es tu bronca registrar, analizar, bla, bla, bla. Y en el mejor de los casos te entrega esa contabilidad a finales de mes. Y tú pues tienes cuando menos 15 días, 17 días para hacer el acomodo, dices tú como archivista, y hacer tu trabajo, ¿no? ¿Qué va a suceder ahora si solo tuvieras 5 días para estar haciendo tus registros? Pues es una labor titánica. Quiero pensar yo en el caso de tiendas departamentales. Tú sí nos entiendes, Miguel. Quiero pensar en el caso claro. de estas empresas que, bueno, facturan al por mayor, ¿no? Claro. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo pretende la autoridad? ¿O cuál fue el criterio? Y lo cual es un hueco, es una laguna inmensa. ¿Cuál fue el criterio que siguió la autoridad del principio en el cual se sustentó para establecer una obligación reglamentaria, reitero, y pongo el
punto sobre la I en ese sentido, reglamentaria, de pedirte que registre dentro de los 5 días. Bueno, pues vemos que es humanamente casi imposible, ¿no? Particularmente hasta en cierto nivel de contribuyentes es muy, muy complicado, ¿no? ¿Tú ves ¿Qué sucedería en el caso de que más adelante, y como seguramente lo veremos, una de dos, o eliminan esa disposición, esa segunda parte de la primer rubro que prevé el inciso A del artículo 33 reglamentario, porque es ilógico, y aquí me permito evocar a lo mejor un poquito aquella obra tan comúnmente conocida desde que éramos niños, ¿no? Del Principito, cuando el Principito le pide cae en el mundo donde existe un rey que es el que ordena que amanezca o anochezca, ¿no? Y al Principito le gustaban mucho los amaneceres y le dice, oye, dale la orden al sol de que salga 2 veces al día para poder ver 2 veces al día el amanecer, y le contesta el rey, no, bueno, no puedo pedir eso, porque las órdenes para que sean acatadas deben de ser lógicas, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí vemos que no hay una lógica técnico-contable, ni hay una lógica jurídica en esta disposición. Una de dos, o la retiran, es decir, en subsecuentes modificaciones al reglamento, o la retiran, o la otra, lo que menos queremos los contribuyentes, y que a lo mejor beneficiará mucho sí a los defensores, a los abogados, pero pues será una disposición que se tenga que impugnar al momento de que nos hagan la aplicación de esta disposición ya en la práctica. Sí. Es decir, en inicio tendrás que soportar que la autoridad te diga que incumpliste y te quiera rechazar los efectos que le quieras dar a alguna operación, y por la vía del juicio de nulidad, o incluso probablemente por la vía del juicio de amparo, tengamos que defendernos en contra de esa disposición. Pero son cosas que no sucederán ahorita en lo inmediato, sí, claro, sino cuando empiezan a ejercer facultades sobre estas disposiciones. Así es. ¿Por qué razón? Las autoridades fiscales, de hecho, si ustedes se fijan ahorita, si ustedes acuden a la ventanilla, al escritorio ante las autoridades fiscales, no tienen ni idea de lo que está en las disposiciones fiscales publicadas en este año. ¿Por qué? No es porque sean, digamos, que no tengan la disposición a conocerlas, sino que generalmente las autoridades van atrasadas 2, 3 o 4 años hacia atrás. Es decir, comúnmente ellos están aplicando hoy día, en 2014, las disposiciones de 2010, 11 o 12, es decir, fiscalizando lo de años atrás, correcto, lo que ya tuviste que haber cumplido. Sí, sí. Consecuentemente, si ahorita tú acudes a la autoridad y le dices, dame un criterio sobre cómo tengo que dar cumplimiento a esto, pues te contestarán de manera muy genérica, en el mejor caso de que te contesten, y siempre en un sentido donde más beneficia a la autoridad o donde sea más gravoso para ti, ¿no? Uh-huh. En donde empezaremos a ver la aplicación de los efectos, o mejor dicho, los efectos de estas disposiciones, pues a partir, en el mejor caso, del ejercicio 2015-16, cuando veamos que estén fiscalizando las autoridades el ejercicio 2014, ¿no? Sí, va a estar muy, muy complicado. Bueno, creo que ya me contestaste lo que te iba a preguntar, porque te iba a decir, bueno, tenemos medio de defensa y bueno, pues todo es controvertible, y creo que tú me estás comentando, creo que me estás dando la razón, pues es que es inoperable. Sí. En algunos casos va a ser inoperable. Entonces, exacto, no sé cuántos contadores voy a necesitar para mantener este tipo de disposiciones. Bueno, y si lo ves en la práctica también, pues comúnmente ¿qué hace el contribuyente con un mediano criterio de que tiene que dar cumplimiento, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pues le entrega la contabilidad al contador, pero no le pregunta al contador cuánto tiene que invertir el contador en comprar mayores sistemas. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cuánto va a tener que gastar para poder dar cumplimiento a ahora todas estas disposiciones? Porque si lo hiciéramos a lápiz, definitivamente no da el tiempo. No, humanamente no resulta posible. Y por otro lado, el contribuyente no le va a decir al contador, dime en cuánto me vas a tener que aumentar los honorarios, porque pues ahora tú vas a tener que hacer una fuerte inversión para poder dar cumplimiento a todas estas disposiciones. Pues es que, fíjate, haciendo números, si vas una vez al mes, pues hay que estar viendo que si lo estás haciendo cada 5 días, ¿verdad? Pues habrá que ver que vayas por lo menos, ¿verdad? 4 veces al mes. Sí. Les digo 5 veces, y eso para cumplir con estos plazos. Quiero ver qué contribuyente va a poner dentro de su agenda todos los jueves o todos los viernes. Voy a ver a tal hora al contador, o le voy a mandar mi contabilidad para que verifiquemos que dentro de los 5 días posteriores
a que se hayan realizado las operaciones, los esté registrando. Fíjate que el Ejecutivo nos había prometido que íbamos a ganar más por nuestro trabajo. Trabajo ya tenemos. El contador trabajo ya tiene. Entonces, aumentar ahí un 600%, ¿no? No nos podremos quejar de que ¿verdad? no hay trabajo. No, eso sí, de eso no tenemos problema. Más trabajo, sí, lo que nos está generando es justamente movilidad económica. Beneficio, ¿verdad? Debería de haber un movimiento más. Pero bueno, apretando precisamente un poco más el tiempo, ya hemos visto un poco la entrada en vigor de estas disposiciones. Ha estado, tenemos, por ejemplo, de hecho, lo comentaste, el día viernes, fue 4 de julio, fue publicada una segunda modificación de resolución donde contemplan entradas en vigor del plazo para entregar esta información. ¿Qué me puedes comentar, por favor, Miguel, al respecto? Plazos. Pues esencialmente lo que te están diciendo es que se va hasta octubre. Y vas a ir dando cumplimiento progresivo, ¿no? La situación que tenemos aquí, más que preocuparme, o en lo personal, más que estar preocupado por los plazos, es la situación de que aunque tú me lo prorrogues o no me lo quieras manejar como una prórroga, autoridad, aunque tu autoridad me envíes el cumplimiento, me aplaces el cumplimiento de estas disposiciones hasta octubre y en octubre tenga que empezar yo por trabajar la contabilidad de julio y agosto, el hecho es que hoy día no tengo un criterio específico sobre de cómo voy a subir esa contabilidad. Sí. Tiempos, plazos, maneras, elementos técnicos y qué deberá de comprender más allá de lo que comentan ellos en su comunicado, que serán las balanzas de comprobación y los catálogos de cuentas. Más allá de eso, pues no nos dan mayor criterio, o sea, en realidad nos dejan en completo estado de incertidumbre y de incertidumbre jurídica. Ahora bien, en octubre voy a tener que subir esta contabilidad. Se maneja por ahí en el argot pues jurídico contable que te van a establecer como fecha el día 25 de cada mes para que la estés subiendo, pero pues específicamente no hay criterios concretos que pudiéramos hoy día darles a nuestros amigos, lineamientos para decir vas a tener que hacerlo así, 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 así. No los hay como tal. Qué triste, por ejemplo, que la segunda modificación haga referencia a un anexo 24 que no está existe. apenas en anteproyecto. Sí. Que apenas está en anteproyecto. Y por otro lado tenemos la declaración de las autoridades y no es que yo lo quiera evidenciar, sino que ahí están en los medios la declaración por parte de los titulares que dijeron que específicamente dijo que en los días subsecuentes, y estaba hablando de 2, 3 días y a la fecha pues no lo tenemos. Entonces, para ponerle un punto a esto muy concreto, estamos viviendo muchísima incertidumbre, las autoridades también están trabajando con tiempos muy forzados y como todos sabemos lo que a tiempos forzados se trabaja pues no da buenos resultados. Aquí estamos hablando de una situación a nivel macro, ¿no? Pues nos están aplazando tiempos. Por ahí decía esta persona, autoridad de la que acudimos a una conferencia, que los informáticos, ojo, los informáticos, no los contadores, los que consultaron con los informáticos de cuándo estarían estos criterios y que los informáticos dijeron en septiembre está. Y entonces se vieron tan amables que dijeron, bueno, entonces vamos a proyectarlo a octubre. Sí, nada más que en 3 meses tú no haces un contador informático. No, pero además es que considero que hay que hacer miles de pruebas. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Yo estoy tomando en cuenta los plazos. Oye, se me está venciendo el plazo para presentar mi información contable y casualmente, tú sabes, esto es de todos los días, se nos cae la página de internet del SAT y yo estoy en plazo. Y ahora, me preguntas tú sobre de plazos. Las autoridades comúnmente, el Código Fiscal y en general los ordenamientos incluso se están manejando ahora ciertos lineamientos. Ya vamos a tener por ahí sobre de las horas para las notificaciones incluso electrónicas, ¿no? Pero por otro lado, o sea, si verdaderamente habláramos de plazos y verdaderamente habláramos de seriedad en el cumplimiento de los términos y plazos, porque si tú te comunicas al SAT, si tú consultas al SAT, te están diciendo, ¿sabe qué? Presente su declaración, haga su trámite, ingrese usted a la página a las 2, 3, 4 de la mañana. Eso, perdón, pero no tiene ningún sustento y sin embargo en la práctica lo estamos viendo. Sí. ¿Qué les puedo decir? ¿Tiene un sustento jurídico? No. Otra,
la situación que están viviendo nuestros amigos contadores. Ingresas con un programa y te dicen, no, es que ¿sabe qué? Tiene que utilizar el antiguo. Ingresas para presentar una declaración con el antiguo y te dicen, no sabe qué, pero ahora para presentar otro trámite tiene que irse a una actualización. Otra versión. Entonces debes de tener 2, 3, 4, 5 máquinas, en el mejor de los casos, con 2, 3, 5, 6, 7 versiones, las que quieras tú manejar, para poder dar cumplimiento y estar a las 2, 3, 4 de la mañana. Y por otro lado, pues no hay prórrogas, ¿no? Que es el criterio, de algún modo, yo siento recalcitrante que han venido manejando las autoridades y poco sensible, me atrevo a decirlo con esa claridad y puntualidad, sobre la situación que están viviendo los contribuyentes y los contadores en la práctica, ¿no? ¿Hay cumplimiento de estos términos? No, no lo ha habido, y desde las mismas cúpulas normativas y de las autoridades fiscales, pues vemos que este tipo de disposiciones por las que nos dicen te vas ahora a octubre, te vas ahora a noviembre, te vas ahora, pues no es otra cosa sino un reconocimiento tácito de que no estamos preparados técnicamente para arrancar con esto, sin embargo ya está en ley, ¿no? Bien, sí son temas que desafortunadamente en la práctica son difíciles manejar, sobre todo de los tiempos manejados por la autoridad fiscal. Bien, en este punto, Miguel, desafortunadamente te digo que el tiempo nos apremia. En este caso, una vez ejercidas las facultades, ya he comentado los tiempos y plazos, haciendo algunos comentarios en cuanto a reglamento. En Código para 2014 se estableció en la reforma este famoso acuerdo conclusivo. Una vez ejercidas estas facultades, este acuerdo conclusivo, ¿dónde lo acomodo en este procedimiento? Déjame lo establezco primero de esta manera relativamente didáctica, si podemos llamarlo de esta manera. Por favor. No hay mucho de nuevo bajo el sol, sino simplemente se están modernizando las situaciones. Comúnmente, aunque existen diversas formas de ejercer facultades de comprobación, las más comunes que vemos que ejercen las autoridades fiscales son visita domiciliaria, revisión de gabinete y ahora nos vienen a incluir la revisión electrónica. Todas invariablemente tienen que iniciar con una notificación de la orden por la cual van a introducirse a tu domicilio, revisar tu contabilidad, en el caso de visita domiciliaria, van a requerirte documentación, en el caso de revisión de gabinete, y en el caso de la revisión electrónica tiene su peculiaridad. Ahora, déjame empiezo por las dos primeras para después aterrizarlo en la revisión electrónica. Favor. En la visita domiciliaria te notificaban una orden y consecuentemente, o subsecuentemente, mejor dicho, venían una serie de visitas parciales o actas parciales. Había una última acta parcial y una acta final, hasta donde por criterios de las autoridades consideran ellos que ahí concluyen ellos la revisión y posteriormente ya vendría la resolución definitiva si es que se llega a la determinación de un crédito fiscal y no hay autocorrección por parte del contribuyente. En la revisión de gabinete, ahí está más maquiavélica la situación, porque te llegaba la notificación de la solicitud de informes, documentos y datos, los aportabas y comúnmente no los veías, no menos del lapso de 8 meses a casi un año, ¿no? Cuando ya casi te olvidabas de que te habían requerido información, a 1 o 2 días antes de que se cumplieran los 12 meses a 12 meses desde que te notificaron la solicitud, plazo en el que tienen una obligación de estar dictando una acta final. Te llegaban con el oficio de observaciones en el caso de la revisión de gabinete. Correcto. ¿Qué va a suceder ahora con la revisión electrónica? Si por un lado el artículo 28 te dice que tú vas a tener que estar subiendo tu contabilidad, pero ojo, tú, cuando hablamos de ti, tú piensas en tu contabilidad, pero no estás considerando que también va a tener que subir su contabilidad tu cliente y tu proveedor y los terceros con los que estás teniendo operaciones. Si todos vamos a estar subiendo la contabilidad y al rato la autoridad va a tener la capacidad de simplemente pedirle a un sistema, crúzame las operaciones de este periodo, de esta obligación, de este impuesto, de este RFC, con las operaciones de este otro RFC. ¿Con un clic lo van a hacer? Con un clic te va a arrojar el sistema diferencias u omisiones si ésta las hubiera o incongruencias en general. Correcto. ¿Qué va a suceder? Ahora, con esta implementación del buzón electrónico, te va a llegar la notificación en la sistemática del buzón electrónico. Te cae la notificación en el buzón electrónico. ¿Qué es esto del buzón electrónico? Pues no es otra cosa que la misma notificación que veníamos manejando. ¿Qué sucedía comúnmente?
cuando se realizan, que hasta por la fecha se viene haciendo así, las notificaciones en papel. Llegaba la autoridad, llamaba a la puerta, ya buscaba al representante legal, que curiosamente siendo representante legal nunca está, pero bueno, dejaba citatorio para el día y hora hábil siguiente, ¿no? Al día siguiente llegaba y te dejaba la orden. Ajá, y a partir de ahí empezaba la revisión o empezaba a correrte el término. Okay. Ahora, ¿qué va a suceder? Te depositan la notificación en el buzón electrónico. No está el representante legal o no la he visto. ¿Qué es lo que van a hacer? Es enviarte un aviso en vía electrónica también, algún medio electrónico alterno que tú señales, en donde te van a avisar que te cayó una notificación ahí. Que este aviso de que tienes una notificación en tu buzón para que acudas a revisarla, ¿qué es lo que está haciendo? Las veces del citatorio. Comúnmente el citatorio te lo dejaban para el día y hora hábil siguiente. Correcto. Ahora, ¿qué va a hacer este avisito que te van a mandar? Ya sea un MSS o alguna otra dirección de correo electrónico que tú elijas alternativamente. Pues no es sino las veces del citatorio. Te está avisando que tienes ahí la notificación y que tienes 3 días para imponerte de esa notificación vía el uso de tu firma electrónica. Genera el acuse de recibo respectivo. Exactamente. Correcto. En el caso impreso, llegaba el notificador, no encontraba al representante legal, entendía la notificación con quien se encontrara en el domicilio. ¿Qué es lo que te dice ahora electrónicamente? No lo revisas, no lo abres, no te impones tú mismo de la notificación, en automático te genero el acuse de recibo y te empieza a correr el término. Revisión electrónica, te va a llegar de esta manera. Visto este sistema de la notificación, ¿qué es lo que va a suceder? Te van a depositar esa notificación en donde ya viene una resolución preliminar con una preliquidación. Fíjense nada más. Una resolución preliminar con una preresolución con una preliquidación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta preliquidación? Si te fijas, si nos damos cuenta, comparativamente están obviando las autoridades todo el procedimiento que iba desde la notificación de la orden de visita, en el caso de visita domiciliaria, hasta el acta final, o que iba desde la notificación de la solicitud de datos, documentos, datos, informes y documentos, hasta el oficio de observaciones, lo están obviando en la revisión electrónica. ¿Por qué? Porque previamente la autoridad ya contaba con la información que tú subiste, que los otros terceros subieron, consecuentemente lo que te va a llegar es ya pues una resolución preliminar que hace las veces que un oficio de observaciones o que un acta final. Y únicamente te van a dar 15 días para que desvirtúes. Si vemos, en el caso de la revisión electrónica, todavía es más maquiavélica la situación porque los tiempos están muchísimo más acotados. Te llega, tú no sabías propiamente que ya te estaban revisando. Digo, acotados y acortados, ¿verdad? Y acortados. Te llega una resolución preliminar o una preliquidación. Tienes 15 días para desvirtuar. Si no desvirtúas, si no presentas pruebas, alegaciones que desvirtúen las observaciones que vienen en esa determinación preliminar, se vuelve firme. Sí, sí. Los tiempos son sumamente acotados. Sí. Ahora, ¿cómo insertamos en este ámbito, para contestar la pregunta en específico, por favor, el acuerdo conclusivo? Previsto en el artículo 69C del Código Fiscal de la Federación, como parte de la reforma que viene a meterse en este ordenamiento, pues no es sino otra cosa, nuevamente reitero, el reconocimiento de que las autoridades fiscales comúnmente cometen una serie de irregularidades al valorar la documentación que les es aportada para acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones les ganan los tiempos. ¿Cómo podemos insertar en este caso de la revisión electrónica un acuerdo conclusivo? El acuerdo conclusivo no es otra cosa sino llamar a la autoridad a que haga una valoración acorde, una valoración debida, una valoración, pues digamos, más propia de lo que tú consideras y no tan acotada o tan tajante en favor de las autoridades. Para que pueda haber un acuerdo conclusivo, necesariamente tiene que haber la valoración por parte de las autoridades. ¿En dónde hay valoración por parte de las autoridades? En cualquiera de las formas de revisión, de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, ya sea en el acta final, última acta parcial, acta final
tratándose de visita domiciliaria, en el oficio de observaciones, tratándose de revisión de gabinete, y en este caso, en la revisión electrónica, será en la determinación preliminar. Mientras haya valoración por parte de las autoridades, tú tienes insumo para poder acudir ante la PRODECON a solicitar la celebración de un acuerdo conclusivo. Es decir, tú tendrás que presentar un escrito por el cual solicites a la autoridad, bueno, en este caso a la PRODECON, para que llame a la autoridad fiscal a la celebración de un acuerdo conclusivo y en donde tú hagas la propuesta sobre de cómo debe de valorarse la documentación o el hecho que consideres que está siendo indebidamente valorado por la autoridad. La PRODECON se encargará de llamar a la autoridad a la celebración de este acuerdo conclusivo y ésta deberá de contestar dentro de los 20 días posteriores si acepta o no la celebración del acuerdo conclusivo, es decir, si considera procedente tu observación o no. Antiguamente, hace muchos años atrás, existía dentro de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales el recurso de inconformidad, es decir, tú podías en un momento dado inconformarte sobre de la revisión. Lo quitaron ya también el legislador hace muchos años atrás. En este caso, el acuerdo conclusivo no es un recurso de inconformidad, sino más bien es un medio alternativo para poderte poner de acuerdo con las autoridades sobre de cómo debe de valorarse la documentación que estés aportando. ¿Qué peculiaridad tiene la celebración de un acuerdo conclusivo que se vuelve definitivo? Es decir, tiene que ser firmado por el contribuyente y por la autoridad. Y una vez que es firmado, queda como un hecho asentado sobre de cómo se debe de valorar un hecho o documentación específica que haya sido objeto de revisión. Correcto. En el caso de llegar a un acuerdo conclusivo, el contribuyente tiene derecho a que por primera ocasión se le condone al 100% las multas y en subsecuentes ocasiones a que se les condone en términos de lo que establece el artículo 17, bueno, dentro del rubro de los 17 del Código Fiscal de la Federación. Pues bien, fíjate que desafortunadamente ya el tiempo se nos acabó. La verdad es que el tema es interesante. Estoy seguro que pues muchos de nuestros colegas todavía tienen alguna duda. A mí me gustaría pedirte una conclusión acerca de esta situación en materia de contabilidad, Miguel, por favor. Pues en general, Nicolás, pues la situación está a la disposición en ley. Constitucionalmente, sí, las autoridades tienen la atribución de revisar nuestra documentación. El paradigma de la documentación impresa, pues lo estamos superando. Estamos hablando ya de la contabilidad en medios electrónicos, lo cual va a agilizar por mucho la capacidad que tengan las autoridades para revisar el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Tenemos que estar muy pendientes en lo sucesivo sobre cuáles son los criterios, lineamientos y formas como vamos a tener que subir nuestra contabilidad a la página de las autoridades fiscales, particularmente del SAT. Ello va a traer como consecuencia la inmediatez que ahora va a tener la autoridad de la información sobre nuestra contabilidad, de la agilidad que va a tener para poder practicar revisiones, es decir, ejercer facultades de comprobación con apoyo en la documentación que ya le hayamos aportado y a través del cruce de información que realicen las autoridades. Se van a cortar por muchísimo los tiempos para que las autoridades emitan resoluciones provisionales y determinaciones preliminares sobre diferencias o omisiones en el cumplimiento de las obligaciones y pues meramente por establecerlo como una manera de pues un paliativo para no vernos tan aprisionados en los tiempos para poder dar cumplimiento o atención al ejercicio de las facultades de comprobación, particularmente en el ámbito electrónico, pues hacer el empleo de este acuerdo conclusivo, ¿no? Es decir, en donde pues no nos veamos tan acotados a solo 15 días para desvirtuar todo, porque si revisan todo un ejercicio, pues muchas veces es muy complicado, aún así en impreso, pues en electrónico, pues yo creo que será todavía más complicado por cuestiones de tiempos, ¿no? Pues bien, Miguel, pues muchas gracias. Yo espero que sea, a lo mejor lo podríamos llamar primera parte, porque a lo mejor hay 3, 4, 5 partes más que platicar sobre el tema, sobre todo en estos tiempos
que apenas estamos viendo. Seguramente van a salir nuevas disposiciones, nuevos criterios. Hay que ver en tribunales qué van a dictar tesis. Seguramente vamos a tener, como tú bien lo comentas, no es dentro de los próximos meses, dentro de algunos años, el próximo año vamos a ver cuál es el efecto y qué criterio van a tener en tribunales al respecto. Efectivamente, ahorita apenas estamos por el ámbito de la implementación de estas nuevas disposiciones. Tendremos que pasar una segunda etapa en donde veamos la operatividad y muy seguramente cuáles serán los conflictos que genere, ¿no? Pues bien, mira, Miguel, me voy a permitir entregarte pues nuestro acostumbrado reconocimiento. Me voy a permitir leerlo. Dice: gracias. Se enorgullece de entregar GBA Consultoría y Capacitación, se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Miguel Ángel Villa Beltrán, por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. De esta parte, con la contadora Ángeles Mandujano López, el contador público certificado Andrés Ávila García, México DF, julio del 2014. Estimado Miguel, pues enhorabuena. Gracias, ya habías entregado muchos, ahora te tocaba. Ahora nos tocaba a nosotros. Pues muchísimas gracias. Pues a todos los colegas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero haber exprimido un poco al licenciado Miguel en cuanto a su conocimiento. Y bueno, pues espero verlos el próximo programa. Esperemos a ver qué entrevistador viene. Muchísimas gracias, que pasen una buena tarde, sean felices, hasta luego. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.